Bueno, buenas a todos. Os voy a enseñar un poquito cómo funciona el supermercado aquí en Japón. ¿Vale? No sé. Su carrito, como veis, con sus dos cestitas. Y tenemos hasta para poner el móvil, Bueno, me he venido a un supermercado que es un poquito más grande, ¿vale? Normalmente voy a otro que se llama ABC y es más pequeñito, pero este tiene una barbaridad de cosas y a lo mejor en alguna cosa son tamaños un poco más grandes, porque aquí en Japón vais a ver que todo es pequeñísimo. Pero bueno, venga, vamos a meterle caña a esto y os voy enseñando cositas. Los precios, bueno, haceros una idea que los precios 100 yenes son 60 céntimos, ¿vale? Por lo tanto, 1000 yenes más o menos son unos 6 euros, ¿vale? 6,50, 6, depende obviamente del cambio, pero más o menos eso, ¿vale? Así que vamos al lío. Bueno, estamos en la sección de fruta, básico para mí mis kiwis, un pack, ¿ves? Por ejemplo, en el supermercado de ABC no hay un pack de 8, hay a lo mejor un pack de 4, de 5 máximo. Kiwis amarillos cuestan 798 yenes. Para que os hagáis, os voy poniendo también el precio en euros. Bueno, estos cherries 358. Después estos packs de aguacate, 4 aguacates. Nos han costado cada pack, o sea, esto es before tax, o sea, antes de impuestos, y 429 creo que es after tax, ¿vale? Todo está before y after. Creo que es la primera vez que voy a comprar patatas, pero una bolsita de patatas 429 después de impuestos. Pero bueno, tienen hasta packs de patatas, zanahorias y cebollas. La verdad es que este supermercado la verdad es que está muy bien porque tiene cosas muy frescas y muy buenas, la verdad, comparado con el ABC. Pero bueno, sí, estos son salsas de soja, eso es, que tenemos salsas de soja. Este es el que tengo en casa, que me costó 321, ¿vale? Salsita de soja 321. Para pues cuando me compro un poquito de sushi o algo, pues siempre viene bien tener un poquito de soja en casa. No encuentro, vamos a ver si encontramos el aceite de oliva y vemos un poco cómo está aquí comparado con España y otros países, pero creo que no está exageradamente caro, la verdad. O sea, hay una barbaridad como de sopas para hacer miso soups, de ese tipo de cosas, sopas de pescado, muchísima variedad. Pero bueno. Vale, ya estamos aquí en la sección del aceite de oliva. No sé si también os ha pasado, pero en otros países cuando he estado viviendo, también el 99% de los aceites que hay son italianos. O sea, estamos hablando de que Italia, y estos de aquí abajo que parecen que son un poco más exclusivos, Australian Extra Virgin Oil. Mira, un litro está por 1166, ¿vale? Estamos hablando que es un 6,80 euros. Que son 682 gramos, 861, y parece ser que es bastante bueno, ¿eh? Tampoco no sé cómo será de calidad y no sé dónde es exactamente. Best price, no sé, ni idea. Pero bueno, aquí tenemos esto que son 1,5 litros. Yonka, no tengo ni idea la verdad de dónde es. Un poco raro, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poco cómo está el asunto. Y un poquito estos que son un poquito más delicatessen, ¿no? Tenemos 1600 yenes. Bueno, ahora como estamos en Aeon, el supermercado Aeon, que es un poco más, pues eso, más fresco, tiene un poco de porciones un poco más grandes. Aquí tenemos las
las salsas de tomate, el tomate frito clásico, ¿vale? Que gracias a Dios aquí parece que son un poco más grandes. Son 400 gramos, que no está nada mal. Porque te vas a otros, pero bueno, o sea, tienes esto, no tienes nada más, ¿eh? O sea, esta salsa la utilizo cuando cocino pollo y la pongo por encima, ¿vale? Pero es una salsa totalmente japonesa para tema de carne, verduras y tal, y me cuesta 300 yenes. Bueno, seguimos con la sección de pasta, ¿vale? Ya sabéis que la pasta es mi plato favorito, pero aquí la mayoría de tipo de pasta es espagueti, ¿vale? O sea, tienes este tipo de espaguetis que son diferentes grosores, ¿vale? 1,8, 1,6, 1,4 y cuestan 408 yenes, ¿vale? Y vienen, que son creo que 500 gramos en total, medio kilo de espaguetis. Después obviamente tienes espaguetis un poco más internacionales aquí abajo, que también algo más italiano, que por cierto, el otro día aprendí que la calidad del la calidad de la pasta, cuanto menos amarilla sea, mejor, menos industrial. No sé si esto es verdad, me lo podéis comentar, pero no tengo ni idea. Pero bueno, estamos hablando que, por ejemplo, también, el italiano, son 408 yenes, o sea, mismo precio, parece que está algo rebajado. Después tienen que también he comprado ese tipo de salsas, o sea, compras los espaguetis y tienes la diversidad esta de salsas, ¿vale? Que tú puedes echarlo, o sea, tú lo echas directamente a lo que es la pasta, ¿no? Y cada esto pues te cuesta 213 yenes cada pasta, cada pues, salsita, y lo echas. Bueno, sección de atún, el atún, que a veces me pongo un poquito de atún para el espagueti o alguna ensalada. Tenemos que, pues, diferentes variedades, ¿no? El momento que me compro valen 528 yenes, ojito. O sea, el de calidad, es verdad que hay más packs más baratos, por 321, incluso 689. Ojo, lo voy a probar a lo mejor, 8 de 70 gramos. Venga, vamos a llevarnos Bueno, estamos en la sección de noodles, los fast noodles, que esto es muy famoso aquí en Asia. Y tienes 2-3 pasillos dedicados únicamente a noodles, ¿vale? O sea, muy baratos obviamente, pero bueno, aquí tenemos a lo mejor un pack de 5, por ejemplo, son 397 yenes, súper barato, ¿sabes? Obviamente esto es cero sano, pero bueno, tenemos variedad infinita. De noodles, o sea, una barbaridad, lo que tú quieras. Bueno, sección de dulces, tienes bastantes tipos de dulce. Aquí en Japón este tipo de ¿cómo se llaman? Bueno, ya me saldrá el nombre en español de este tipo de sticks, son bastante famosillos, pero no, bastante guay. O sea, tenéis marcas obviamente americanas y tal, famosillas, pero tienes Oreo aquí, pero todo muy pequeño, todos son raciones pequeñísimas. Aquí tienes algo un poco más grande, pero ya te digo, no, aquí a Oreo, este tipo de bites de Oreo 159 yenes, tienes Kit Kat, pero parece grande, pero no es nada, solo tienes nada, o sea, nada, es que no tienes nada, es muy muy pequeño. Yo por las mañanas tomo avena, ¿vale? Con mi batido con leche, arándanos y tal, y aquí hay en Aeon, es el único sitio que he visto que es una cantidad bastante decente de avena, que es esta de aquí. Son 900 gramos de avena por 861, unos 5 euros más o menos, no sé cómo lo veis, pero ahí va. Pero bueno, de cereales es otra cosa, escasez a nivel de variedad de cereales no hay nada. O
sea, son todo muesli, ¿vale? O sea, esto es todo tipo muesli, variedad con frutos secos y tal, que lo normal es que te cueste 570, una bolsa de 280 gramos. O sea, esto es, mi mano es casi igual que esto. Pero bueno, estamos en la sección de arroz. Aquí normalmente tienes packs bastante grandes de arroz que puedes comprar. Esto imagino que será pues más grande que cosas que hay en España, porque ya sabes que aquí en Asia se come mucho arroz. Pero estás hablando de que este pack de 5 kilos de arroz te vale 5.000 yenes, ¿vale? Yo normalmente compro lo que es un pack de 2 kilos y eso me sobra para un mes. Y además compro también, ahora veréis que compraré arroz frito de este congelado, que me apaña bastante alguna cena y lo puedo mezclar con la proteína y la ensalada que me haga ese día. Pero bueno, bastante aquí selección de arroz. Una mermelada de fresa, imagino que bastante industrial, no lo sé. 591 yenes. Bastante impactante de que hay cosas bastante grandes. O sea, impactante esto, la verdad. Porque normalmente son tipo así, la mayoría, en cualquier sitio que vayas en Japón. Bueno, agua mineral, no sé, pero bueno, una agüita de 2 litros, normalita, les cuesta 105 yenes. Bueno, Pocari es la marca aquí de Asia, que en Indonesia también lo había, y yo estoy bastante contento, me gusta mucho por la distribución de sodio, calcio, etcétera, muy buena. Pero también tenemos Aquarius, ¿vale? Y el Aquarius aquí te cuesta pues una botella 192 y la de Pocari parece ser que es un poco más cara, 213. Aquarius sale un poco más barato. Y bueno, no sé si os sabéis, pero estoy en la prefectura de Ehime, aquí en Japón, y la prefectura de Ehime es famosa por el zumo naranja. Casualidades de la vida, yo soy de Valencia y en Valencia es muy famosa la naranja. Pero bueno, no me he encontrado, o sea, siempre compro un zumo naranja de estos que venden aquí, ¿sabes? Pero es lo único más, o sea, lo más natural que puedes coger es esto, ¿sabes? No, nosotros en Mercadona te puedes hacer un zumo recién exprimido, aquí no he visto nada de eso. Y estoy en la prefectura que es famosa por su naranja. Pero bueno, esto me cuesta, esta botellita me cuesta 483 yenes, ¿vale? Una botellita de 1 litro creo que es, ¿no? 800 mililitros, ¿vale? Creo que hay algo un poco más especial que es en cristal, pero bueno, sigue siendo, aquí tenéis un poco, pues lo mueves un poquito y se ve un poco ahí el zumito y tal, pero 861. Bueno, estamos ahora mismo en la sección de leche, ¿vale? Estamos aquí en todo el tema de leche. Esto es otra cosa, yo en Japón no he encontrado, me gusta mucho la leche con chocolate. Lo único de chocolate que hay y que vais a encontrar en Japón es esto, ¿vale? Bueno, banana con... pero mira, o sea, es esto, ¿eh? O sea, mira el tamaño es esto. No hay... ojo, a ver, no, pero es almendra. Tenéis almendra, y eso sí, almendra, oats, ¿vale? De avena. Tenéis de soja, que es la que compro yo, ¿vale? Vale, estamos hablando que esta de soja me cuesta 246 cada brick, ¿vale? O sea, que es 1 litro, ¿no? Creo que es 1 litro, si no me equivoco. Bueno, aquí lo ponemos. Tenemos Alpro también, barista tal de Alpro, y te cuesta 429, 581. No sé cuál será, sin lactosa y tal, pero nada, esta es la leche de vaca. Y imagino pues que una leche de vaca normal, un brick de estos, te cuesta de 1 litro 159 yenes, ¿vale? 267, 213, un poquito más caro, 267. Todo bastante de oikos. 267 te cuesta, ¿vale? Este brick de 240 mililitros. Es una cosa que no entiendo, lo que no tengan chocolate, la verdad. Pero bueno, queso. Para la tostada me compro el que sea, la verdad, me da igual. 198, el que sea, tampoco me importa mucho.
Pero bueno, tenéis un poquito de todo. Esto es un poquito más grande para el tema de las pizzas, pero en general esto es la sección de quesos. Tenemos tipo caserío, ¿no? Como en España. El kiri este también me suena, no sé si era de Indonesia, pero sí que me suena la marca. Tenemos President, 753 este trocito. El pan. Me hago las tostadas todas las mañanas. El pan tenemos que tener más o menos entre 6 y 7 tostadas. Ya veréis, no venden, ya te digo, lo máximo que van a tener aquí son 6-7 rodajas de pan por paquete, ¿vale? Pero mirad, esta tiene 4, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, esta yo creo que me viene muy bien. Perfecto, tenemos esta, que esta cuesta muy barato, 116 yenes. Y aquí tenemos 6 rodajitas de pan. 6, no, estas son 5. Cogí la de 6, ¿no? Eso es. Pero sí, aquí ya te digo, tenéis todo este tipo de pan. Pero ya te digo, son paquetes pequeñitos, paquetes pequeñitos, 6, 5, 6, 2. Vamos a coger también un poquito de piña. Piña fresca, 330, ¿vale? Tipo individuales, tenemos sandía, un poquito más barata, 261. Bueno, si os parece, vamos a empezar ya con la carne. Tema pavo y tal. Tenemos ese tipo de cosas, lo venden así como monodosis. Tipo monodosis. Tema de pavo, esto es lo que hay un poco de a nivel de pavo y jamón, más o menos. 3 monodosis, más o menos 275 yenes. Vamos a pillar 2 paquetitos estos de huevos blancos. Están vienen 10 huevos, ¿vale? 10 huevos, 278 yenes. 278. Bueno, el tema de congelados, tenemos mucho salmón aquí congelado. Bueno, esto no es congelado, esto es fresco, perdón. Tenemos 3 rodajas por 881 yenes, ¿vale? Más o menos, obviamente depende del peso. Pero bueno, ahora ya compararemos tema de precios, pero bueno, 881. Suelo comprar a lo mejor una bandeja, porque normalmente cuando salgo aquí en Matsuyama, por un sábado lo que sea, a cenar con Willy y Manu, pues cenamos sushi y tal, pescado, entonces tampoco lo suelo comprar mucho para el día a día. Pescadito, 483, pero bueno, vienen siempre con espinas y huesos. Es una cosa que me he fijado cada vez que compro salmón, o sea, este tipo de bandejas. O sea, esto que parece que no lleva espina, pues sí, llevan todos espina. Hasta ahora todos llevan espina. O sea, tienes que quitar las espinas a mano antes de comértelo, o no te comes las espinas si quieres. No. Sección de sushi, un variado de sushi. Están por los 1058, ¿vale? Más o menos. Una bandejita de estas que tienes un poquito de todo. Preparado ya, listo para comer. Un poquito más, estas son 10 piezas por 1382. No está nada mal. Tienes obviamente todo tipo de pescado. 432, 4 piezas, 537, 5 piezas. Un poquito de variedad de pescado también. Y esto pues solo únicamente pescado, una bandeja con diferente pescado. 1058 trocitos de pescado, pero es pequeñito, o sea, esto, claro, tienes que combinarlo con algún tipo, si no esto se te queda como, me tendría que comprar como 3 o 4 más o menos. Cada uno cuesta 321. Esto ya es tuna, esto ya es un poquito más caro.
956 trocitos, sin nada, o sea, eso es solo pescado, 950. Y este pues salmón parece bastante guay. No sé si este tendrá espinas, parece que no, pero este trozo, por ejemplo, 968. Trocito más largo, 1446 yenes. Y en tema de congelados, eso es que me gusta comer, bueno, tema de verduras y tal, pero me lo suelo comprar congelado. Pero es que mirar las dosis, ¿vale? O sea, esto es mi mano es como una monodosis, ¿sabes? Son súper pequeñitas. Esta es un poquito más grande, un poquito de... Venga, vamos a comprarnos 3 de estas. Pero son bastante pequeñitas. Y cada una de esas bolsas de verduras me ha costado 328 yenes, más o menos. Bueno, hemos llegado a la carne, tema de beef, bueno, pork, un poquito de cerdo, un poquito de ternera, pero bueno, esto es lo que hay. Son sets, normalmente venden este tipo de sets, es muy famoso aquí en Japón. Son sets de tipo beef, ¿vale? Y esto te cuesta 1330, ¿vale? Pero bueno, tienes un poquito de todo, ¿no? Pero tienes sets variedad, ¿no? Un poquito de variedad, te haces tu propia barbacoa. Pero bueno, es un poquito lo que hay, trocitos. Tipo esto, ¿no? Son trocitos muy... Son trocitos muy finitos, Tienes aquí un trocito más gordito, 439, este no tiene mala pinta, la verdad, este tiene buena pinta. Y aquí también tenemos ya sección de carne, pero aliñada con diferentes salsas, preparada ya para que la metas en la sartén y te salga deliciosa, ¿no? Pero bueno, con todo tipo de... Un poquito de maíz, un poquito de qué, no tengo ni idea de lo que es, pero bueno, ya veis, ¿no? Cómo está el tema. Esto no tiene mala pinta, ¿eh? Pero bueno, hemos llegado a la sección importante, sección de pollo, ¿vale? Sección donde tienes bandejitas de pollo por 910. Después lo que es lomo de la pechuga, la típica bandeja, 874, ¿vale? 587 gramos, 874 yenes. Después tenemos aquí el mince, la carne picadita, 607 gramos, 687 yenes. Poquitas hamburguesas habéis visto, ¿no? Lo único que hay es esto. Estas son tipo de hamburguesas, lo único que he visto. 5 hamburguesas que parecen que están como hechas, 626 yenes. Pero mirad esta locurita, qué bueno, qué bueno, qué rico esto. Vale, barbaridad, 1184. Cuidado, no caiga esto esta noche, cuidado. Ya os digo, o sea, sección de preparados, un poco de variedad de todo, es una auténtica locura. Esto es lo que normalmente nos pone el equipo para comer de martes a viernes más o menos. Nos ponen este tipo de cajas, ¿no? Que nos vienen un poquito de todo. Que ahora mismo hay muchísima gente, tío. O sea, una barbaridad la cantidad de gente que hay hoy. O sea, pero bueno, vamos a cogernos, yo creo que un pequeño treat. Nos vamos a comer esto esta noche. Y nada, chavales, ya estaría casi todo. Me faltan los arándanos, a ver si los encontramos. Y nada, ya habríamos terminado. Bueno, aquí hemos encontrado lo del arrocito que os había comentado antes. El arrocito, este tipo de arrocitos que te hacen un apaño. 450 gramos de arrocito mezcladito te cuesta más o menos unos 321 yenes. Bueno, ya veremos la cuenta porque se me está yendo de las manos, yo creo. No sé lo que voy a gastarme hoy, pero
esto más o menos me vuelve... A ver, es verdad que me estoy comprando algo más de carne, la suelo congelar y a lo mejor me dura un poquito más, pero bueno, ya os comentaré ahora cuando pasemos por caja. Bueno, acabo de coger los blueberries, los arándanos, aquí congelados, ¿vale? 500 gramos por 628. 678 after tax. O sea, bueno, pues 4 euros, ¿no? Más o menos. 3,90. No está nada mal. Vamos a pasar por caja. Lo que no sé es si esto está bien, porque creo que esta caja es como para menos de 10 artículos. No lo sé, la verdad. Es que otro día me miraron un poco mal. Pero es que no quiero hacer yo esto por mi cuenta. Pero bueno, vamos a intentarlo por mi cuenta, a ver qué tal sale el asunto. Y ya os voy diciendo, ¿vale? Bueno, estamos ya en casa. Me ha costado 11.000... Ahí está. 11.708, que son alrededor de unos 79-80 dólares. O sea, unos 73 euros, 70 euros. No está nada mal, ¿eh? Bastante bien. Tengo bastante comida y muy rica y bastante sana para la semana. Mirad cómo está la nevera. Mirad cómo está la neverita. Uf, muy bien. Muy bien. Neverita. Y también el congelador, que vamos a congelar muchas cosas también. Súper bien. Así que nada, gracias por estar ahí. Espero que hayáis aprendido algo. A ver, vendrán más cositas como estas pronto, imagino. Pero bueno, un besito, muchas gracias por estar ahí y see you next time.